Muy bien, vamos a empezar entonces con el estudio de hoy. Ya estamos en Pentecostés. Se arrancó el día, ya se puso el sol. Y hoy es una cita muy especial. ¿Qué dice ahí? No dice nada, sí, dice ahí. Cita de Pentecostés. ¿Por qué puse cita y no fiesta? ¿Es un moedín? Fuerte, ¿no? Te salga. ¿Por qué es un moedín? Es un moedim. ¿Y qué era el moedim? Cita. Cita, por eso pusimos cita. ¿Y cómo se traduce a moedim muchas veces? Como Estaciones. como fiesta, estaciones, sí. Pero la mayoría de las veces está como fiesta, ¿no? Y es una de las fiestas puestas por el Señor, que es parte de qué cosa. ¿De qué fiestas? ¿De qué temporada? Después de la cosecha. De la primavera. Y después vienen las de otoño. Acordémonos que todas las fiestas, todas las citas de Dios, que Dios puso, están de acuerdo a un calendario agrícola. Y todo tiene que ver con cosecha. Y acordémonos que la Biblia nos compara a nosotros con campos sembrados, ¿sí? Y Pablo, el apóstol Pablo dice que nosotros, por ejemplo, somos las primicias y que cuando los campos están listos manda a los segadores. Las palabras del Señor siempre eran relativas a las cosechas, las fiestas son cosechas y todo lo que el Señor cumplió y va a cumplir tiene que ver con el tiempo de las cosechas, porque lo natural refleja lo espiritual, ¿no es cierto? Entonces tiene todo que ver con todo. Y no está porque sí puesto en los días que Dios puso las fiestas, están porque tienen un principio básico, el tiempo, o sea, la estación del año que Dios puso en todo esto. Así que vamos a estudiar este Moedim, esta fiesta de Pentecostés. En hebreo, Pentecostés, ¿por qué es Pentecostés? ¿De qué viene Pentecostés? 50. De 50, muy bien. ¿50 días de qué? Posterior ¿Posterior a qué? a Primicia. Muy bien, a las primicias, a la fiesta de primicia. ¿Y qué pasó 50 días después de qué cosa importante fue? No, en el tiempo que vino en Hechos 2. De la fiesta de primicia que cuando el Señor se resucita y se presenta ante quién? Ante el Padre, ¿no? Entonces tiene que ver con la resurrección de nuestro Señor. Y después de 50 días de eso, ¿qué pasa? Viene el Espíritu Santo. Entonces, Pentecostés no es sinónimo de que descendió el Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés hace 2000 años atrás, sino Pentecostés porque son 50 días después de la fiesta de las primicias. Ya vamos a ver bien eso. Muy bien. Entonces acá puse un cuadrito que no sé si lo alcanza a ver, letra chica para algunos. Primero está la Pascua, panes y levaduras, primicia y Pentecostés. Y todas estas tres que están acá en verde, estas son las fiestas de primavera y Pentecostés es la última. Estamos haciendo una pequeña recapitulación para el que nunca estuvo con nosotros en esto. Y quedan las tres siguientes que van a ser las que vamos a estudiar más adelante, cerca de septiembre, agosto, septiembre. Sí, vamos a estar estudiando esto porque son citas muy importantes que todavía tienen que ser cumplidas. Si Dios fue fiel en cumplir estas cuatro al pie de la letra, en el día y la hora, va a ser fiel en cumplir también las que tienen que ser cumplidas, ¿no? Y como decíamos antes, la esperanza no es la esperanza que esperemos que Dios, el Señor, venga. Van a ser cumplidas, la esperanza en algo real, algo firme. Muy bien. A ver, ¿estaba viendo de algo? Creo que no. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, tenemos la fiesta de la primavera y la fiesta del otoño. En Israel, acá estamos al revés, ahora en vez de estar en la primavera,
Estamos en el otoño nuestro, pero se supone que no es acá en la tierra de Israel. Bárbaro. Entonces tenemos dos fiestas. Fíjense Joel 2.23 y vamos a empezar a analizar y vamos a entrar ya de a fondo en el estudio. Y Joel dice: alégrense, hijos de Sión. Este es el famoso texto que citó el apóstol. ¿Quién lo citó? ¿Qué apóstol fue? Vamos, tienen que saber. En un día como hoy, 2000 años atrás. Fuerte Pedro y su discurso, que la gente decía: estos tienen monstruos, están borrachos, que hablaban en lenguas. Y Joel cita, y Pedro cita la cita esta de Joel, que los jóvenes verán, se soñarán sueños, verán visiones, y que la luna se va a oscurecer. Bueno, esto está un poquito antes, la misma profecía. Dice: alégrense, hijos de Sión, regocíjense en el Señor su Dios, que a su tiempo les dará las lluvias de otoño, les enviará la lluvia de otoño y de la primavera, como en tiempos pasados. Bueno, ahí subrayé la palabra lluvia. Y es importante esto que el Señor pone lo de las lluvias en tiempos de las fiestas. Porque todo tiene que ver, como dije antes, con todo y nada en la Biblia está al azar. Ahora la palabra lluvia es la palabra moré. Y esta va a ser una parte un poquito técnico, pero va a ser de mucha bendición, yo creo que para todos. Moré, ¿se acuerdan de esta palabra? La habíamos visto cuando estuvimos viendo Génesis, con el tema de la luz y todo eso. Moré significa, escuchen, y escuchen todas las definiciones, así hacemos los enlaces después. Arquero significa maestro, enseñanza, también lluvia temprana, lluvia. Y esta palabra tiene una raíz, y la raíz es yará. Y yará, propiamente, raíz primaria, yará es la raíz primaria de un verbo, y significa fluir como agua. Y ejemplo, llover. Transitivamente, colocar o lanzar, específicamente una flecha, disparar una flecha. Figurativamente, apuntar, destacar, como si señalando con el dedo, enseñar. Asaetar, ¿qué es asaetar? Claro, la saeta, ¿sí? Abatir, arrojar, derribar, dirigir, echar. Enseñador, enseñar. Elegir, flechero, hundir, instruir, lluvia, maestro, manifestar, mostrar, poner, saciar, señas, tirar. Un montón de cosas, ¿no? Pero básicamente, ¿qué es lo que más se repite en las definiciones de yará? Enseñar. Enseñar es una. Flecha es otra y tiene que ver con arquería. Lanzar, apuntar. ¿Dice eso o no? Lanzar específicamente una flecha. Flechero, hundir. Tiene que ver con todas esas cosas. Y también está relacionado con lanzar agua. Y hay otra palabra más que tiene la misma... O sea, esta es la raíz. Yará es la raíz. La anterior que vimos que era lluvia, que significa enseñar. Ahí está. Maestro, arquero. Y una palabra relacionada con esta, ¿cuál puede ser que se imaginan ustedes? Algo que tiene que ver también con lo que pasó en una fiesta de Pentecostés, de Shavuot. ¿No se animan a decir? ¿Lo que pasó en Pentecostés o mucho antes? Tiene algo que ver Con algo que pasó antes. en el primer Pentecostés. Vos decís de Sinaí, Ajá. cuando bajó con las tablas. Ajá. ¿Con qué tendrá que ver? Enseñar. ¿Y qué La instrucción, puede ser? Torah. la Torá. La Torah. Torah comparte la misma raíz que moré, que es enseñar, que es lluvia, que es arquero. Y de hecho Torah, que se traduce como ley, es derecho, dirección, enseñanza. Pero fíjense cómo lo puse, está en inglés, bueno, pero dice la dirección que uno tiene que tomar en la vida. A ver, ¿qué es pecado?
Todos sabemos que es pecado. Primera Juan 3, 4 dice que todo el que peca inflige la ley porque pecado es infracción de la ley. Pero también, ¿qué es? ¿Cómo se enseña? ¿Errar a qué? Errar a blanco. Y entonces, ¿Torah qué será? Dar en el blanco. Blanco. Dar en el blanco. Entonces, ¿la instrucción para qué está dada? ¿La Torah para qué está dada? Para que nosotros seamos prolijos, Sepamos a dónde ir. a dónde ir. ¿Se acuerdan? Hay un texto que dice que los hijos son como saetas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno los dirige en la vida y los apunta a donde tienen que ir. O sea, si uno no apunta a ningún lado, los chicos no van a ir a ningún lado, pero si uno les enseña y los instruye, van a llegar a algún lado. Como flechas en el arco de un arquero. Dice. Ahí está. Bienaventurado el que tiene su aljaba llena de ellos. Ahí está. ¿Dónde estaba? Porque estuve tratando de acordarme hoy, no lo busqué porque después me olvidé. Bueno, después lo voy a buscar. Pero todavía tiene que ver con eso, con enseñar, con instruir, tiene que ver con el barco, con aquello que nos indica, que nos enseña dónde tenemos que apuntar. ¿No está bueno? Y tiene que ver con lluvia. Fíjense en el próximo texto. Que caiga mi enseñanza como lluvia y desciendan mis palabras como rocío, como aguacero sobre el pasto nuevo, como lluvia abundante sobre las plantas tiernas. Mire cómo compara la enseñanza de Dios, la instrucción de Dios, como una lluvia que irriga, que hace crecer, ¿no? Me pareció interesante, quería mostrárselo. Levítico 23, 15 al 17 dice: desde el día siguiente al Shabbat, desde el día que hayáis hecho llevar la gavilla de la ofrenda mecida, contaréis 7 semanas completas. Hasta el día siguiente al séptimo Shabbat contaréis 50 días. Entonces haréis acercar el nuevo grano al Señor. De vuestros asentamientos llevaréis 2 panes de 2 décimas de harina horneados con levadura. ¿Por qué 2 panes? ¿Por qué piensan que son 2 panes? ¿Por las 2 tablas? No necesariamente, no. Yo creo que por otra cosa. Hay 2 casas en la Biblia, a través de toda la Biblia. ¿Se acuerdan? La casa de Judá y la casa de Israel. Separadas. Entonces son dos por las 2 casas. ¿Y por qué con harina o con levadura? Porque tienen pecado, ¿o no? O sea, estamos hablando de una fiesta de cosecha, que se presenta una cosecha. Y estamos hablando que también las personas son una cosecha para Dios. Entonces todo esto tiene que ver con eso. La celebración anterior que era de Pascua era panes sin levadura porque ¿a quién representaba? Al Mesías. ¿Sí? Él es sin pecado. En este caso no, es distinto. Acá vamos a ver algo de la celebración, cuándo se celebra el día de Pentecostés, desde cuándo se empieza a contar. Porque algunos ya celebraron en la semana y otros estamos celebrando un domingo. Bueno, en el 360 Constantino había decretado que el Sanedrín en Jerusalén no podía haber más miembros, iba a ser disuelto. Entonces los rabinos, los que estaban en Sanedrín, decían: ¿cómo vamos a hacer? Ya el templo no estaba y la única función que hacía el Sanedrín era algunos juicios al pueblo y también divisaban la luna nueva cuando empezaba el año. Y ellos decían cuándo empezaba, entonces ya sabían cuándo empezaba el año, se sabía cuándo iba a ser cada fiesta. Con la diáspora y con la presión de Constantino, los rabinos, llegaron a la conclusión de que, bueno, vamos a hacer un calendario universal para todos los que están en la diáspora, para que todos juntos celebremos las fiestas y sepamos cuándo empieza el año y cuándo termina, sin necesidad de que estemos yendo al Sanedrín, porque Sanedrín iba pronto a desaparecer. Entonces salieron con el calendario de Gilel II, que es el que actualmente se celebra. Y ellos pensaban que pronto iba a venir el Mesías, iba a restablecer todo de nuevo y íbamos a saber cuándo era. Es así que se fijó la Pascua para el 14 de Nisan, se estableció cuando empezaba cada año, no como antes que Dios establecía, dependiendo de la cebada cuando esté madura para empezar el año. Entonces dijeron, bueno, la Pascua esta va a ser tal día, tal año, el próximo día va a ser panes sin levadura el 15 y el 16 va a ser
día de primeros frutos, Yom Kippurim. Entonces teníamos 14, 15, 16, todos los 3 juntos. Y basado en eso, con todos 50 días siempre te iba a caer en el 6 de Sivan, que es el 6 del tercer mes, la fiesta de Pentecostés. Siempre. Entonces, si ustedes se fijan en el calendario, hoy en día 6 de Sivan, 6 de Sivan, 6 de Sivan, y ustedes buscan, todos los años va a caer el mismo día en el calendario judío, la fiesta de Pentecostés. Si Dios hubiera querido que sea el 6º día del tercer mes, lo hubiera dicho y no tuviéramos necesidad de contar 50 días. Y también hubiera dicho que la fiesta de primeros frutos sería el día después de la Pascua. Hubiera sido el día 16, hubiera dicho el 16 del primer mes hubiera sido primeros frutos. Pero no fue así. Lo que dejó fijo qué día era Pascua. Entonces, como Pascua es móvil, primeros frutos va a ser móvil y Pentecostés va a ser móvil. Hay que contar 50 días. Y si leemos el texto, de hecho, el Señor Jesús, nuestro Señor Yeshua, sube al cielo en un día de primeros frutos, 3 días después de haber muerto. Entonces, ¿cómo podemos contar 3 días después de panes sin levadura? No sé si me explico. Si está seguidito, como dicen los judíos, a panes sin levadura, no se cumplen los 3 días. No nos da la cuenta para esto. Estoy diciendo esto porque hay algunas preguntas, porque algunos lo celebraron ya y otros todavía lo estamos por celebrar ahora. Es medio, capaz medio engorroso para algunos. Si fue engorroso, perdón, pero quería aclarar esto. Y el texto también nos dice, al día siguiente al 7º Shabbat contaréis 50 días. Esta semana creo que fue jueves o miércoles. Y tiene que ser un día después de un Shabbat, según lo que estamos leyendo acá en el versículo 16, ¿o no? O sea, un día después de un Shabbat, el primer día, sí o sí, tiene que ser un domingo. Yo creo, bueno, está claro, ¿no? Vamos. Es una fiesta obligatoria. Cada año, todo varón tuyo va a ir 3 veces ante el Señor tu Dios en el lugar que Él haya escogido, que más tarde fue Jerusalén. A las solemnidades de los ácimos. ¿Cuál de los ácimos? De las semanas, ¿cuál es? Shavuot, Pentecostés. Por eso, en hebreo Shavuot, que significa semanas. En griego Pentecostés, porque es 50. Y a la solemnidad de los tabernáculos, que es la próxima, ¿no? 3 veces al año. Muy bien. Y vamos a ver el primer Pentecostés. Acá no se dijo Pentecostés porque todavía no fue instituido. Pero fue el primero. Y Moisés subió a Dios y el Señor lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y denunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diréis oído mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas serán a los hijos, estas palabras son las que vas a decir a los hijos de Israel. Ahí especial está entre paréntesis porque no aparece la palabra especial en el original. Aparece tesoro, pero es un tesoro que únicamente pertenece a un rey. Entonces por eso ponen en especial, porque no es un tesoro común, es algo que pertenece a Dios, únicamente y exclusivo para Dios. ¿Sí? Ahora, fíjense que esto es una condición, acá se está estableciendo un pacto. Porque dice: si escuchan mi voz y guardan mi pacto, en ese caso van a ser un reino de sacerdotes y especial tesoro. Acordémonos de este condicional. Avanzamos. Entonces, el pueblo, ¿qué dice? Vino Moisés, llamó a los ancianos del pueblo y propuso en presencia de ellos todas las palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que el Señor ha dicho, haremos. Y Moisés refirió las palabras del pueblo al Señor, y el Eterno dijo a Moisés:
Me voy a presentar en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y para que siempre te crean. Y Moisés contó todas las palabras al Señor, contó al Señor las palabras del pueblo. Al tercer día, cuando amaneció, vinieron truenos y relámpagos y una nube sobre el monte, y un penetrante sonido de trompeta estremeció a todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó el campamento del pueblo para recibir a Dios, y se quedaron de pie frente al monte, y todo el monte Sinaí humeaba, porque el Eterno había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía de gran manera, y el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y todo esto pasaba abajo, mientras el pueblo escuchaba. El pueblo, no sé, honestamente me hubiera gustado estar ahí, experimentar lo que experimentó el pueblo. La presencia, Dios le dijo 3 días antes de esto, que se preparen porque Dios iba a manifestar, iba a tener un encuentro con Dios, con ellos. Si ellos estaban dispuestos a guardar el pacto. Ellos dicen que sí, entonces fue un compromiso. Dios desciende en el monte y empieza a temblar el monte, fuego y una voz de una trompeta que sonaba, un shofar que sonaba y iba en aumento. Y Moisés hablaba frente a todo el pueblo y Dios le respondía a Moisés. ¿Por qué hacía Dios todo esto? Ya lo había dicho anteriormente, lo acabamos de leer. ¿Para qué? Para que te crean para siempre. Fue un testimonio de Dios, que Dios demostró que Dios hablaba con Moisés a todo el pueblo. Y entonces viene y Dios empieza a dar los 10 mandamientos, las 10 palabras. Y al frente de todo el pueblo. Entonces todo el pueblo escuchó de la voz de Dios los 10 mandamientos. Mientras Dios hablaba, dice que el sonido iba en aumento y el volumen y todo el ruido y se estremecía y cada vez más fuerte y más fuerte y más fuerte. Mientras Dios más hablaba y más hablaba las palabras, el ruido iba en aumento y temblaba todo más. Y el pueblo tuvo tanto miedo que dijo, basta, no queremos escuchar más. Moisés, anda vos arriba de la montaña, que Dios hable con vos, y todo lo que Dios te diga, nosotros vamos a aceptarlo como que Dios te lo dijo a vos. Entonces, Moisés sube a la montaña y a Dios dice, han dicho bien. Porque era lo que Dios quería que hablen, ¿no? Y entonces, después de todo esto, sube Moisés, el Señor le dice algunas palabras, más de las que ya le había dicho, que están en el capítulo 21, 22, 23, y en el 24, Moisés baja y cuenta al pueblo todas las palabras del Señor y todas las leyes. Y el pueblo respondió a una voz, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras del Eterno, y se levantó de mañana, edificó un altar al pie del monte, 12 columnas según las 12 tribus de Israel, y envió a algunos jóvenes de Israel a ofrecer al Señor holocaustos y sacrificios de paz. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad sobre el altar. Y tomó el libro del pacto, y leyó a oídos al pueblo, y ellos dijeron, haremos todo lo que el Señor ha dicho, y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre, después que habían aceptado el pacto, roció sobre el pueblo y dijo, esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros, sobre todas estas cosas. ¿Qué es estas cosas? Las palabras que ellos habían aceptado, ¿no? Entonces, el primer Shavuot, porque al tercer mes llegan en el primer día, llegan ahí al pie, entonces ya pasa lo que pasa, 3 días después, reciben las tablas de la ley. Y ya no dijimos que no son ley, sino que es Torah, Día. instrucciones, enseñanza, es una guía, una dirección, son direcciones, ¿sí? Y fíjense, 24:12. Entonces el Señor dijo a Moisés, una vez que hace todo lo que hizo, que roció al pueblo, sube al monte y espera allá y te daré las tablas con la piedra de la ley y los mandamientos que escribí ¿para qué son? Para instrucción, para enseñanza de ellos. Y Moisés sube y después pasa 40 días. ¿Y qué pasó en ese entonces?
pueblo se desbanda. Se desbanda. Y aquellos que habían dicho que sí, que habían estado de acuerdo en no tener otros dioses, ¿qué pasó? También estaban adorando un becerro. Un becerro de oro. ¿Y qué pasó? ¿Qué consideró Dios con el pacto que había hecho? Estaba roto. Lo habían roto, ¿no? Se habían comprometido y ahí nomás no pasaron ni decir, bueno, pasó un año, que se olvidaron de que sí. No. A los días nomás ya empezaron a hacer... Pero bueno, Dios es un Dios de amor, ¿o no? Un Dios de misericordia, un Dios de perdón. Si no, no estaríamos acá hoy. Nosotros, si estamos acá, es porque somos testimonios vivos del perdón y la misericordia de Dios. Porque si yo fuera Dios, ya conmigo se me hubiera traído un rayo hace rato. Pero no sé, con cada uno, ¿no? Pero yo creo que con todos Dios es misericordioso. Y con el pueblo de Israel también lo fue, lo amó de sobremanera. Dice cuando habla a Dios de Israel, dice cómo se entremecía dentro mío mientras Él lo castigaba. O sea, Dios se dolía cuando tenía que traerle el castigo de Israel por sus pecados, ¿no? Y Dios amaba, dice que en Jeremías 31, más adelante, que tiene que dejar de existir el sol y la tierra y la luna y todo lo que existe para que Israel deje de ser nación delante de Él. Y es así que Dios dice acá: viene el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Jacob y la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un esposo para ellos, dice el Eterno. A ver, ¿qué pasó entonces en el Sinaí? ¿Qué se comprometieron? ¿Qué fue el compromiso que tomó Israel con el Señor? ¿Un pacto de qué? Ahí lo dice. Yo fui, ¿qué cosa? Un esposo. Fue un pacto de compromiso con Dios. O sea, a ver, son los votos que dicen, sí, yo acepto, entonces hubo un compromiso con Dios. No estaban casados todavía porque las bodas iban a ser de Cordero, son mucho más adelante. Pero un compromiso de que iban a ser su pueblo santo, nación santo, ¿no? Como si estuvieran comprometidos para el matrimonio. Pero ¿qué dice? ¿Ustedes qué hicieron con ese becerro? Invalidaron ese pacto que teníamos. Pero no importa, yo los amo y voy a hacer un nuevo pacto con ustedes. Y este es el pacto que haré. Y es ese pacto con Israel después de aquellos días, dice el Señor. Dice, voy a dejar la ley, voy a dejar la Torah. ¿Dice eso? ¿Cuál es la solución para que Israel guarde la ley? ¿Que sacarla? ¿Cuál es la solución que Dios pone? Poner la ley en sus mentes y en sus corazones. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. O sea, está diciendo lo mismo que dijo en Éxodo 19. Y ninguno enseñará más a su prójimo ni a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor, dice el Señor, y perdonaré su maldad y no me acordaré más de su pecado. Muy bien. En Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 10, menciona esto como el nuevo pacto. ¿Cuándo se cumple esta profecía que está diciendo Jeremías y que menciona también el escritor de Hebreos? Dice, esta es la sangre del nuevo pacto, Mateo 26, 28, ¿no? Que va a ser vertida en favor de muchos para perdón de pecados. Esta es la sangre del pacto. ¿Cuándo leímos eso? Lo leímos recién ahí en Éxodo 24. La sangre del pacto. Acá el Señor está diciendo, esta es el nuevo pacto. Lo estoy haciendo nuevamente. ¿Son nuevos los integrantes? No, son los mismos. Los mismos integrantes. La casa de Judá y la casa de Israel. Nada más que en el Sinaí estaban las 12 tribus unidas. Más adelante se separan en dos, después de Salomón. Y la promesa está que van a ser una nuevamente, en las profecías, ¿no? Pero mientras tanto, Él tiene con las dos casas sus pactos. ¿Dónde entran los gentiles acá? ¿Dónde entramos nosotros que quizás no somos nacidos? Es que si nosotros venimos y entramos en pacto con Dios, ¿somos parte de quién? De Israel. Entonces, ¿el pacto para quién es? Para nosotros también. Entonces, esta es la sangre del pacto que va a ser vertida en favor de muchos.
Ahora, ¿cuál es la garantía del pacto ese? La garantía del pacto es que el Señor nos va a perdonar, que no se va a acordar más de nuestros pecados, que nosotros vamos a ser su pueblo, que vamos a ser el pueblo de Él y Dios va a ser nuestro Dios. Y que Él, ¿cuál es la garantía? Él también, dice Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo prometido. ¿De qué garras? Una garantía. Es la garantía de vuestra herencia hasta la redención de la posesión para la alabanza de su gloria. O sea que tenemos el Espíritu Santo como garantía de que el Señor va a prometer lo que prometió. Y que cuando Él venga y nos redima, nos dé un nuevo cuerpo, va a pasar así porque tenemos la garantía, el sello del Espíritu Santo, ¿no? ¿Y cuándo se llevó a cabo el nuevo pacto? ¿Cuándo se selló el nuevo pacto? Bueno, y esto tiene que ver con Pentecostés. Después de haber padecido, se presentó a ellos con muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Se les apareció durante 40 días y les habló del reino de Dios. En una ocasión en que comía con ellos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oísteis dijo de mí. ¿Y cuál es la promesa? Juan 14:15. Aunque la promesa ya estaba dada en Jeremías 31, en Ezequiel 36. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. ¿Viene el condicional acá? Y yo rogaré al Padre y os dará otro ayudador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis porque está con vosotros y estará en vosotros. ¿Cuándo hubo un condicional que les dije que acuérdense? En Éxodo 19, ¿o no? Sí. Si ustedes me obedecen y me guardan, van a pasar esto. ¿Acá qué pasa? Lo mismo. No es que Dios dice, bueno, van a recibir todo lo que digan la oración, salvadores lo van a recibir. No. Dice, si me aman y guardan mis mandamientos, entonces, solo entonces. Dice, no los dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. La gran prueba del amor, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No el que me diga, Señor, Señor, te amo y cante canciones bonitas de amor y cante cosas lindas y le diga al Señor, yo te amo. No. ¿Quién es el que ama al Señor? Que se guarda su... Es el que guarda su mandamiento. No hay otra manera, es como la Caro. ¿Cómo sabe la Caro que yo la quiero y yo la amo? Porque hago las cosas que ella quiere que haga, no siempre. Pero se lo decís, Igual que el Señor. se lo decís de vez Se lo en digo cuando. de vez en cuando, pero también lo demuestro. Ah, bueno. Son más las que lo demuestro que no lo demuestro, ¿no? Sí, dice que sí. Sí, Dice que sí, que negra. sí, ya la escuché, ya la escuché. Lo mismo es con Dios. No hay manera. El Señor sabe quién ama y quién no. Y quién lo hace por interés y quién no lo hace por interés. O sea, si vamos a amar y vamos a guardar los mandamientos de Dios, no es porque queremos ganar un favor de Dios, sino porque realmente lo amamos y tenemos gratitud hacia Él. Por todo lo que hace, por todo lo que hizo, por haber entregado a su Hijo, por habernos salvado, por habernos perdonado, por darnos la posibilidad de tener una esperanza eterna. Entonces, ¿cómo no le vamos a tratar de agradar? Y dice, y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Y respondió Jesús, el que me ama guarda mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a Él y habitaremos en Él. O sea, la promesa del Espíritu Santo, ¿no? El que no me ama no guarda mis palabras. La palabra que estáis oyendo no es mía, sino la del Padre que me envió. Hechos 1:5 dice, porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces todos los que se habían reunido le preguntaron, Señor, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? Y él le contestó, ¿no toca a vosotros saber los tiempos o las épocas que el Padre puso en su sola potestad? Pero recibiréis el poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén,
en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, finalmente, pasados 50 días, 10 días después de la ascensión del Señor, cuando llegó el día de Pentecostés, el día de Shavuot, las fiestas de las semanas, estaban todos unánimes juntos. ¿Se acuerdan que había pasado en el pie del monte Sinaí? Estaban todos unánimes dijeron, sí, bueno, acá también están todos unánimes. De repente fue hecho el cielo un estruendo como de una ráfaga de viento impetuoso, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les parecieron lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía hablar. Y había en Jerusalén hombres judíos piadosos provenientes de toda la nación bajo el cielo. Y cuando ocurrió este estruendo, la multitud se reunió y estaban confusos porque oían a cada uno hablando en su propia lengua. No hablaban en lenguas extrañas como levanta la calabaza, saca la balina, no sé. ¿Hablaban en qué? ¿En qué hablaban? En lenguas... Lenguas de todos los lugares conocidos. De todos los lugares, ¿por qué? Porque había gente de todos lados. ¿Por qué había gente, judíos piadosos, como leímos, de todos lados? Por la diáspora. Sí, pero ¿por qué estaban todos reunidos ahí? Porque era una fiesta obligatoria. Era una fiesta obligatoria que debían ir. ¿O no? Lo leímos recién. El templo no estaba destruido, así que tenían que ir. Deuteronomio 16, tenían que ir sí o sí. No se dan cuenta de cómo Dios es tan sabio y todo tiene un porqué. Si no hubiera sido obligatorio, dice, bueno, celebran todos en sus propios pueblos, donde estén. ¿Qué hubiera pasado? No habría nadie ahí. No hubiera habido nadie. Bueno, muy poca gente, claro. Claro, se hubieran pocos enterado de que hubiera pasado. Si hubiera habido poca gente, que era la Pascua, era una fiesta que tenían que estar todos en Jerusalén, ¿qué hubiera pasado? Se perdían el sacrificio de los sacrificios, ¿o no? Bueno, queda una fiesta todavía, tabernáculos, que es la obligatoria. Vamos a estar ahí, pero no por nuestros propios medios, porque si no nos va a llevar, ¿verdad? Pero bueno, No entiendo qué quiso decir. ¿me entendés? El tabernáculo es una fiesta del otoño, Sí. que todavía se tiene que cumplir, que es una de las fiestas que es obligación estar en Jerusalén. Ah, bien, entiendo. Muy bien. ¿No? Zacarías dice que cuando venga el Señor y esté reinando en el reino milenial, todas las naciones van a tener que subir a Jerusalén a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Todas. O sea que va a ser obligación para todas las naciones ir. Bueno, seguimos leyendo Hechos, capítulo 2. Y atónitos, versículo 7, ¿no? Y asombrados decían, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues cada uno de nosotros los oímos en nuestra propia lengua? Que nacimos partos, medio de lamitas, y todos los que habitamos Mesopotamia, Judea y también Capodacia, Ponto, Galacia, y corté ahí porque eran un montón de lugares más. Muy bien. Entonces ahora le hago una pregunta. Pero, ¿cuál es el día de la iglesia? ¿Cómo era la iglesia? ¿Cuándo nació la iglesia? ¿Qué iglesia? La teología moderna dice qué cosa, que nació acá, en Hechos, capítulo 2, cuando desciende el Espíritu Santo. ¿Sí? Vamos a ver lo que dice la Biblia, ¿les parece? Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 9, versículo 10. Y el Señor me dio las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y sobre ellas estaban todas las palabras que el Señor os había hablado en el monte, en medio del fuego. ¿Cuándo? El día de la asamblea. Ya lo vimos con algunos, pero no con todos. Y lo quiero explicar. La palabra asamblea, que está acá, en hebreo es cajal. Pero, a ver, ¿lo puse acá? Sí.
una versión de la Biblia del Antiguo Testamento que fue traducida en el año 270 a.C. en Alejandría por 70 eruditos judíos que traducieron el Antiguo Testamento al griego, llamada, ¿qué cosa? La Septuaginta, la versión Septuaginta. La Septuaginta ya estaba en el tiempo del Señor Yeshua, del Señor Jesús, en uso. Por 270 años ya estuvo, y estuvo en griego para todos los que estaban en la diáspora, porque el griego era el idioma oficial. Ahora, en la Septuaginta, la palabra para asamblea, ahí la puse, abajo. ¿Quién lee? Eclesía. ¿Qué significa? A ver. Asamblea. Congregación, iglesia. Muy bien. En el Nuevo Testamento encontramos la palabra eclesía un sinnúmero de veces, traducida como ¿qué? Iglesia. Como iglesia, ¿verdad? Excepto en una vez, que es en este versículo, que aparece la palabra eclesía y nunca la tradujeron como iglesia, sino que la tradujeron como ¿qué? Congregación. Bueno, ¿por qué hicieron esto? Dios sabe por qué. Yo sé por qué. Porque yo tengo mi teoría. No quiere decir que sea 100% así. La cosa es que estuvo muy de moda, después que fue también destruido el templo y todo, la famosa doctrina de el reemplazo. Que la iglesia reemplazó a Israel. Que cuando Dios bajó, el Espíritu Santo bajó en Hechos capítulo 2, creó una iglesia, algo todo completamente nuevo, y ahí nació la iglesia gentil, y dejó de lado a Israel, y todas las promesas que son para Israel ahora son para esa creación nueva que es la iglesia, que es una nueva creación en el Mesías, en Cristo. Bueno, y todos nacimos, todos. Hasta que tradujeron la Biblia nacimos con esa doctrina. Que la iglesia fue algo. Pero cuando uno se pone a investigar, y se pone a ver, y empieza a entender la Biblia de otra manera, te das cuenta que no nació nada nuevo ese día, sino que la iglesia ¿desde cuándo venía? Desde el Sinaí. Porque ahí lo dice. Eclesía. Nada más que los traductores no, y esto es cierto, y esto es así, decidieron no traducir iglesia en el Antiguo Testamento porque para ellos iglesia no es Israel. Y sí decidieron traducir iglesia en el Nuevo Testamento porque para ahora eclesía es algo nuevo. ¿Se entiende? Entonces fue algo deliberado, fue una decisión que tomaron basado en la doctrina en lo que fueron. Acordémonos que las primeras versiones que tenemos son católicas, ¿sí? Y salimos con esa doctrina. Y lamentablemente no nos despegamos del todo. Entonces todas nuestras traducciones, excepto las nuevas traducciones, fíjense cómo traducen Hechos 7, dijimos, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, hablando del monte Sinaí. Este es Esteban cuando estaba por ser apedreado. Fíjense cómo la traduce. Acá lo puse para que vean que la palabra congregación, puse en el Strong, es eclesía. La textual se la traduce como iglesia. Igual que la Reina Valera 2000 que tengo en el Eastword, está como iglesia. Hechos 7:38. Bueno, entonces la iglesia no nació en Pentecostés hace 2000 años, sino que nació hace 3200 años más o menos, cuando recibió las tablas de la ley Moisés. Fue la primera vez que nace la congregación como algo apartado, separado para Dios. Bueno, y vamos terminando, porque ya se nos fue la hora. Miren lo que dice esto. Y andaré en libertad. Porque entonces, ¿qué recordamos en Pentecostés?
El primer Pentecostés, ¿qué pasó? Las tablas. La tabla de la ley. Y el segundo Pentecostés, ¿qué pasó? El Espíritu Santo. Entonces, Pentecostés nos habla de eso. Muy bien. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Por eso dice, es una fiesta de libertad. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel y nosotros mismos hoy en día no fue verdaderamente libre hasta cuándo, hasta que recibió ¿qué cosa? La tabla de la ley. Bueno, uno puede decir, fue libre porque salieron de Egipto y ya no eran más esclavos. Pero yo le invito a estar en el desierto, fuera de la nube, de la protección de Dios, en el día, el calor del día y en el frío de la noche. ¿Cuánto tiempo pueden sobrevivir? Sí, son libres, pueden ir por donde quieren. Soy libre, no estoy más en Egipto. Pero en el momento que salen de la protección de Dios, empiezan a sufrir las consecuencias, ¿sí? Además, hay un escritor que no me acuerdo quién fue, que dijo, un pueblo sin ley no es un pueblo libre, porque sería tierra de nadie. O sea, Anarquía. ¿quién pone límite a quién? O sea, la libertad de uno empieza donde termina El derecho del otro. el derecho del otro, ¿no? Y la ley, muchos la toman como esclavitud. Que volver a la ley es ser esclavos. Pero fíjense lo que dice David. Andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Entonces, los mandamientos de Dios, ¿qué son? Libertad. No vas a andar, ser libres. Aunque uno debe decir, ¿cómo un mandamiento no puede ser libre? Pero los mandamientos de Dios son libertad, porque cuando andamos con ellos andamos En orden, bajo En orden. ciertas cosas que necesitamos. tal cual. No solo porque sí, no. Sí. Aunque nosotros a veces no entendemos por qué Dios habrá dicho esto o nos habrá pedido esto. Bueno, no sé. Él es Dios. Él sabe. Pero ahora, no solo la Torah nos da libertad, sino otra cosa más. Fíjense, y aún hasta en el día de hoy, 2 Corintios 3:15 dice, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. O sea, que para los judíos tienen un velo y la libertad no es completa libertad. ¿Por qué? Porque no tiene ¿qué cosa? El Espíritu. Los judíos en el tiempo del Señor tenían tantas leyes que habían hecho, porque la Biblia define la Torah como una cerca, ¿no? Y lo que hicieron los fariseos, los saduceos y todo eso, que fue crear otra cerca, no afuera, sino adentro, ¿no? Y otra cerca más. ¿Y otra para qué? Para no salir, para no quebrar un mandamiento de Dios, ¿no? Entonces hicieron cercas y cercas y cercas y estaban todos tan apretados, tan ajustados que eso sí es esclavitud. Los mandamientos de hombres diseñados para no quebrar la ley de Dios. Eso genera opresión. Eso generaba opresión. Exactamente. Y eso fue lo que el Señor vino, que abolió, que estaba en contra cuando vino. No estaba en contra de la Torah, no estaba en contra de la ley, sino estaba en contra de las leyes de los fariseos y de los judíos que habían puesto para que las demás personas no quebraran eso. Y el Señor les dice, fariseos hipócritas que ponen yugo sobre las personas que ni siquiera ustedes pueden llevar. La verdad es la siguiente. Y una vez aprendí que los sabios le dicen a la Biblia, bueno, a la Biblia no, a los pergaminos, al rollo de la Torah o lo que sea, fuego blanco y fuego negro. No sé si se conté alguna vez, ¿no? La cosa es así. La Torah, la letra, es la letra, la ley. La letra de la ley. ¿Por qué la podemos leer? Porque tiene un fondo blanco, porque hay contraste. Y es así la Torah, la ley, sin el Espíritu de Dios. No tiene contraste, no la podemos entender. No se puede leer. Pero cuando tenemos el Espíritu de Dios, podemos empezar a entender los mandamientos de Dios. Podemos darle el sentido. Podemos darle el sentido correcto. Entonces podemos interpretarlo. La Torah, la letra del fuego negro y el Espíritu del fuego blanco. Por eso, donde está el Espíritu de Dios,
es porque aceptamos el pacto, porque el Señor, aceptamos la sangre de nuestro Señor Jesús, de Yeshua que murió en la cruz. Teníamos el sello del Espíritu Santo y ahora podemos andar en libertad. Porque podemos guardar sus mandamientos. ¿Por qué? Porque está escrito en dónde? En nuestros corazones. Pero ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque también el Padre busca tales adoradores que le adoren. Dios es espíritu y los que adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Verdad? Sabemos que santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El Salmo 119 dice, la suma de tu palabra, toda la palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Y el Salmo 119 dice, tu justicia es eterna y tu ley es verdad. Entonces, los que adoran al Padre deben hacerlo en verdad. Acá está definiendo lo que es verdad. La ley, pero no solo la ley, ojo. El Salmo 119 que dice, la suma de tu palabra, o sea, la totalidad de la palabra es verdad. Pero la ley también es parte de la verdad. ¿Y en espíritu? ¿Cómo vamos a hacerlo? Recibiéndolo, ¿no? ¿Cómo recibo el espíritu? Aceptando el sacrificio del Mesías, aceptando el Mesías como sacrificio, aceptando el pacto que Él hizo, entrando en pacto con Dios, recibimos el Espíritu Santo y ahora sí, con la palabra de Dios y el Espíritu podemos adorar al Padre como Dios quiere ser adorado. Y finalmente, la última diapositiva, y puse un contraste. La primera columna es lo que pasó en Sinaí y la segunda columna lo que pasó en el segundo Pentecostés. Pregunta. Dos hechos muy importantes que pasaron en un día de Pentecostés. ¿Qué otro evento más nuevo habrá pasado en un día de Pentecostés? Más nuevo. Tendrá como 48. 1948. El nacimiento del Estado de Israel. El nacimiento del Estado de Israel fue en el banquete de Pentecostés. Muy bien. Entonces, en el primer Pentecostés, en el Sinaí, Dios aparece en medio de truenos, relámpagos, nubes y fuego. En el segundo, Dios se manifiesta con un recio viento, estruendo y fuego. En los dos hay fuego. Tercer punto, los mandamientos en tablas de piedra. En el segundo pacto, los mandamientos ¿dónde son? En el corazón. Unos escritos por el dedo de Dios, otros escritos por el Espíritu de Dios. En el primer Pentecostés, ¿qué pasó por causa del becerro de oro? 3.000 personas mueren. En el segundo Pentecostés, ¿qué pasó? 3.000 personas fueron agregadas. En uno se dio la letra de la instrucción y en el otro se da el espíritu de instrucción. ¿Sí? Muy bien. Terminamos acá. Medio técnico lo de hoy. Pero lo que pasa es que otra cosa no encontré cómo definir la fiesta que vamos a tener ahora. La recordación que vamos a hacer.